¿Has oído hablar de Herodías? Su nombre quedó marcado en la Biblia como símbolo de manipulación y ambición. ¿Pero será que esa es toda la verdad? ¿Qué fue lo que realmente llevó a esta mujer a desafiar profetas, reyes e incluso las leyes divinas? Su historia va mucho más allá de lo que se cuenta. Detrás de la imagen de villana, había una mente estratégica, una mujer que no aceptaba vivir a la sombra de los hombres. Sabía que, en un mundo dominado por el poder y la traición, solo sobreviviría si era más astuta que sus enemigos. Herodías nació dentro de la dinastía de Herodes, una familia marcada por la ambición y las conspiraciones. Desde muy joven aprendió que, para tener poder, no bastaba con ser hija o esposa de alguien influyente. Era necesario luchar por su propio espacio. A diferencia de las mujeres de su época, que aceptaban destinos predeterminados, ella tomó las decisiones de su propia vida. Su primer matrimonio fue con Herodes Felipe, uno de los hijos de Herodes el Grande. Al principio, parecía un buen camino, pero pronto se dio cuenta de que Felipe no tenía el poder que ella anhelaba. No gobernaba, no poseía ejércitos ni territorios. Era un hombre con título, pero sin la influencia que Herodías creía merecer. Entonces surgió la oportunidad de cambiarlo todo. Herodes Antipas, hermano de su esposo y gobernador de Galilea y Perea. Un hombre con poder real, con tierras, ejércitos y control sobre una gran región. En él, Herodías vio la oportunidad de alcanzar la cima y tomó una decisión audaz. Dejó a su esposo y se casó con Antipas. El escándalo fue inmediato. Su elección no solo desafiaba las tradiciones, sino también las leyes de Dios. Y fue eso lo que atrajo la ira de uno de los profetas más temidos de la época, Juan el Bautista. Juan denunció públicamente el matrimonio de Herodías y Antipas, diciendo que era ilegal ante la ley de Dios. Para Herodías, aquello era inaceptable. No iba a permitir que alguien pusiera en riesgo todo lo que había conquistado. Pero al intentar silenciar a Juan, despertó algo aún más peligroso: la ira divina. Herodías no era solo una mujer ambiciosa, era el reflejo de un mundo donde el poder valía más que la moral. Su historia nos hace reflexionar hasta dónde alguien puede llegar para conseguir lo que desea. Al final, ¿qué es lo que realmente importa? Conquistar todo lo que se quiere o mantener la conciencia limpia. Herodías no era una mujer común. Mientras otras aceptaban un destino impuesto, ella decidió escribir su propia historia. Desde pequeña entendió que el poder no se daba, se conquistaba. Su primer matrimonio, con Herodes Felipe, parecía prometedor, pero pronto supo que había elegido al hombre equivocado. Felipe no era un gobernante, no tenía ejércitos, no tomaba decisiones que marcaran la historia. Para ella, vivir a la sombra de alguien sin ambición era inaceptable. Entonces apareció Herodes Antipas, hermano de su esposo, un hombre con territorio, influencia y control. Él era la pieza que faltaba para que Herodías llegara a la cima. Pero había un problema: Antipas ya estaba casado. La ley mosaica prohibía este tipo de unión. Si un hombre toma a la mujer de su hermano, comete impureza. Levítico 20, 21. Sin embargo, para Herodías, las leyes no eran barreras, sino obstáculos que podían ser sorteados. Dejar a Felipe para casarse con Antipas no fue solo un acto de pasión, sino una jugada política. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero lo que no esperaba era que su ascenso despertara la furia de un hombre que no temía a nadie, ni siquiera a los mismos reyes: Juan el Bautista. Juan el Bautista denunció públicamente el matrimonio de Herodías y Antipas. No tenía miedo de decir la verdad, y su influencia solo crecía. El pueblo escuchaba sus palabras y empezaba a cuestionar la legitimidad de la pareja. Para Herodías, esto era inaceptable. No había luchado tanto para ver su poder amenazado por un hombre sin riqueza ni ejército. Pero, ¿cómo silenciar a alguien que hablaba en nombre de Dios? Esta era una batalla que ni siquiera los más poderosos estaban preparados para enfrentar. La voz de Juan el Bautista resonaba en ciudades, desiertos y palacios. No suavizaba sus palabras, no temía las consecuencias. Su misión era clara: denunciar la corrupción y preparar el camino para algo más grande. Pero ahora había elegido un objetivo peligroso: Herodías. Ella sabía que, para mantener su lugar en el trono, debía eliminar cualquier amenaza. Pero enfrentarse a un profeta de Dios nunca termina bien. ¿Qué sucede cuando alguien desafía la verdad? ¿Hasta dónde puede llegar una persona para proteger su poder? Estas son preguntas que la historia de Herodías responde de manera impresionante. Herodías sabía que estaba jugando un juego peligroso. Su nombre ya no era solo un murmullo entre los humildes. Ahora, era parte de las discusiones en los palacios y entre los gobernantes. Pero no era ella quien estaba en el centro de la conversación, sino un profeta. Juan el Bautista no era un hombre cualquiera. Sus palabras tenían peso,
Su voz despertaba inquietud y su presencia hacía temblar incluso a los poderosos. Herodes Antipas, su esposo, podía tener un ejército y un gobierno, pero en el fondo, temía a Juan. ¿Qué hacer cuando un solo hombre amenaza con derrumbar todo lo que has construido? Herodías conocía una respuesta: silenciarlo. Pero callar a un profeta no era tan simple como eliminar a un rival político. Mientras Juan el Bautista estuviera vivo, su influencia seguiría creciendo. Sí, estaba preso, pero su voz aún resonaba entre el pueblo. Herodes dudó. En el fondo, sabía que Juan era diferente. Algo en sus palabras lo hacía reflexionar. Por más que tenía el poder, no se atrevía a dar la orden de matarlo. Pero Herodías no era una mujer que aceptara negativas. Si Herodes no tenía el valor de actuar, ella encontraría la manera de asegurarse de que Juan el Bautista dejara de ser un problema. Entonces llegó la oportunidad perfecta: una fiesta. Una noche de excesos, vino, risas y gobernantes ebrios. En medio de la celebración, Herodías hizo su jugada más astuta. Pidió que su hija, Salomé, bailara ante el rey y sus invitados. No era solo un espectáculo, era una trampa. Y Herodes cayó en ella. Fascinado, sin pensar en las consecuencias, hizo una promesa peligrosa: pide lo que quieras, y te lo daré. Pero el deseo no era de Salomé. La petición ya había sido hecha antes incluso de que terminara la danza. Cuando Herodes escuchó lo que su hijastra quería, sintió el peso de la sentencia que él mismo había firmado: la cabeza de Juan el Bautista. El rey dudó. Sabía que estaba cruzando un límite del que nunca podría regresar. Pero, en ese momento, su imagen ante los invitados importaba más que su conciencia. Y así, Juan el Bautista fue ejecutado. Herodías consiguió lo que quería. El profeta que amenazaba su poder fue silenciado. Pero, ¿realmente ganó? La historia la recuerda como una mujer ambiciosa, manipuladora, capaz de sacrificar a cualquiera para mantener su posición. Pero, ¿fue solo eso? En la dinastía de los Herodes, los débiles eran aplastados. Quien quería sobrevivir, debía ser más astuto, más estratégico y más implacable. Herodías no nació en el poder, lo conquistó. El historiador Flavio Josefo relata que no era solo la esposa de un gobernante, sino una parte activa en las decisiones políticas del reino. Mientras otras mujeres se quedaban en las sombras, Herodías se sentaba entre los gobernantes. Pero al final, el precio del poder siempre llega. ¿Vale la pena? Herodías siempre supo que el mundo no era amable con las mujeres ambiciosas. Si hubiera nacido hombre, quizás habrían llamado a su determinación liderazgo. Pero al ser mujer, la historia la retrató como cruel y manipuladora. ¿Fue solo eso? ¿O simplemente hizo lo que necesitaba para sobrevivir en un juego donde los débiles eran aplastados? La muerte de Juan el Bautista debería haber sido el fin de sus problemas, pero en realidad, fue solo el comienzo. Su nombre no desapareció. Por el contrario, la historia del profeta se mantuvo aún más viva, y pronto otro nombre comenzó a resonar con fuerza entre el pueblo: Jesús de Nazaret. Herodes Antipas empezó a sentir miedo. Algunos decían que Jesús era Juan el Bautista que había reencarnado. Otros creían que era un profeta aún mayor. Lo cierto es que su presencia inquietaba al rey, y Herodías se dio cuenta de ello. Su esposo ya no era tan fuerte, comenzaba a dudar, a escuchar a consejeros que antes ignoraba. El poder que ella tenía sobre él empezaba a desvanecerse. Pero la amenaza no venía solo de los rumores sobre un nuevo profeta. Roma estaba cambiando. El emperador Calígula favoreció a Agripa, hermano de Herodes Felipe, el primer esposo que Herodías había abandonado en el pasado. Ahora, ese mismo hombre era su enemigo y hacía todo lo posible por destruir la confianza de Antipas ante Roma. Herodías no estaba dispuesta a esperar el golpe final. Decidió actuar. Si el juego se estaba desarrollando en los pasillos del poder en Roma, allí era donde debía ir. Convenció a Herodes Antipas de buscar un título mayor, un reconocimiento directo del emperador. Todavía creía que podía dar vuelta la partida a su favor. Pero lo que no sabía era que su enemigo ya iba un paso adelante. Cuando llegó a Roma, descubrió que Agripa ya había asegurado su lugar junto al emperador. No había olvidado la humillación que Herodías impuso a su familia y ahora tenía suficiente poder para vengarse. Con palabras bien elegidas y pruebas manipuladas, convenció a Calígula de que Herodes Antipas era una amenaza para Roma. El veredicto fue rápido e implacable. Antipas fue destituido, le confiscaron sus bienes y lo enviaron al exilio en la Galia. Herodías, sin embargo, aún tenía una opción. Era de sangre real, podía haberse quedado en Roma y asegurarse un nuevo futuro. Podría haber jugado una vez más e intentado recuperarse. Pero, por primera vez en su vida, abandonó el juego. Eligió seguir a Antipas al exilio,
lejos del poder por el que había luchado toda su vida. Quizás se dio cuenta, demasiado tarde, de que un imperio construido sobre la manipulación y la traición siempre termina por derrumbarse. La soberbia precede a la ruina, y la arrogancia va antes de la caída. Así dice Proverbios. Herodías lo descubrió de la peor manera. Herodías siempre había luchado por estar en la cima. Poder, influencia, respeto, todo lo consiguió con estrategia y determinación. Pero ahora, todo estaba perdido. El nombre que una vez inspiró miedo y respeto fue borrado. El imperio que ayudó a construir estaba en ruinas y su destino parecía sellado. Pero, ¿fue solo eso? ¿La justicia finalmente había sido hecha o el final de su historia aún guardaba sorpresas? Roma fue implacable. Herodes Antipas, su esposo, fue depuesto, humillado y enviado al exilio. Un gobernante sin trono, un hombre olvidado. Pero la gran cuestión no era sobre él, sino sobre Herodías. Ella podría haberse quedado en Roma. Su sangre real aún le garantizaba un lugar entre los nobles, una oportunidad de comenzar de nuevo. Pero, por primera vez, no eligió el poder. Eligió seguir a un hombre derrotado. El exilio en la Galia no fue solo un cambio de escenario. Para alguien como Herodías, que pasó su vida controlando el juego político, ser reducida al silencio era peor que la muerte. El imperio siguió adelante sin ella. El nombre que alguna vez fue susurrado con respeto ahora desaparecía de las conversaciones. Ningún espía le traía información, ninguna influencia le quedaba. Roma la olvidó. Pero, ¿el mundo también? ¿Cuántas veces pensamos que todo lo que construimos fue en vano? ¿Que nada de lo que hicimos importa? Herodías vivió años en el exilio, viendo su propio legado desvanecerse. Pero había algo que la atormentaba más que la soledad, los ecos de aquellos a quienes intentó silenciar. Juan el Bautista estaba muerto, pero su mensaje no. Los rumores sobre Jesús crecieron, su influencia se expandió y lo que parecía ser solo un pequeño movimiento se volvió imposible de contener. ¿Y si Herodías descubrió que la historia que intentó borrar apenas estaba comenzando? Que su nombre se desvanecería con el tiempo, pero que el de aquellos a quienes persiguió resonaría a través de las generaciones? Que el reino que intentó proteger caería, pero que otro, mucho mayor, se levantaría? Incluso en el olvido, seguía siendo parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. El final de Herodías no quedó registrado en los libros de Roma. Ningún historiador narró sus últimos días con detalles. Ninguna crónica describió su muerte con certeza. Simplemente desapareció, como un nombre borrado de la historia. Pero algunas leyendas susurran sobre su destino. Dicen que, en sus años de exilio, el silencio la consumió. El brillo de los banquetes, el poder de los palacios, las miradas de temor, todo se convirtió en un recuerdo lejano. Lo único que quedaba era el peso de sus elecciones. El peso de los fantasmas que nunca la dejaron. Algunas tradiciones afirman que su mente se quebró, que el orgullo que la sostuvo firme se transformó en tormento. Otros dicen que fue un castigo inesperado, una justicia que vino de algo mucho más grande que los hombres. Y hay quienes cuentan algo aún más oscuro. Una antigua leyenda dice que, en los últimos años de su vida, Herodías revivía una y otra vez el momento que selló su ruina. Que, en noches de viento fuerte, escuchaba, repetidamente, el eco de las palabras de Juan el Bautista. Y que, incluso en su silencio final, la voz del profeta nunca la abandonó. Imagina despertar en medio de la noche, aterrada, escuchando una voz que no debería existir. Una voz que resuena en el desierto, denunciando verdades que nadie más se atrevía a decir. Las palabras no mueren. La verdad puede ser sofocada por un tiempo, pero siempre encuentra la manera de resurgir. Y tal vez, al final, Herodías lo descubrió de la peor forma posible. Mientras el nombre de Herodías fue borrado de la historia, el de Juan el Bautista atravesó los siglos. Su mensaje sobrevivió a los imperios, resistió el paso del tiempo y sigue vivo hasta hoy. Lo que Herodías jamás pudo imaginar es que, mientras ella desaparecía, alguien mucho más grande estaba surgiendo. El nombre que intentó silenciar no solo sobrevivió, sino que se convirtió en el más poderoso de toda la humanidad. Porque su historia no terminó allí. En realidad, apenas estaba comenzando. Herodías desapareció de los registros oficiales, pero su sombra permaneció. Su nombre se convirtió en un símbolo de ambición, manipulación y caída. Pero, ¿es esa la única forma de verla? ¿O acaso representa algo más que solo una mujer que desafió profetas y reyes? Ella era una estratega, una sobreviviente en un mundo cruel, donde los débiles eran aplastados. Mientras muchas mujeres eran obligadas a vivir en las sombras, Herodías decidió no ser solo una pieza en el juego de los hombres. Jugó, ganó y volvió a ganar, por un tiempo. ¿Pero a qué costo?
Su destino nos enseña una gran lección. El poder sin propósito es una prisión. La ambición sin límites no conduce a la grandeza, sino al olvido. Ella lo tuvo todo: riqueza, influencia, un lugar al lado de un gobernante. Pero, al final, perdió incluso su nombre. Juan el Bautista, en cambio, fue asesinado, pero vivió para siempre en la memoria de los justos. Tal vez este sea el mayor contraste de toda esta historia. La mujer que intentó borrar a un profeta vio su propia existencia desvanecerse. Pero Juan, la voz que ella quiso silenciar, aún resuena. ¿Cuántas veces buscamos la grandeza en los lugares equivocados? ¿Cuántas veces sacrificamos lo eterno por algo pasajero? ¿Cuántos cambiarían un nombre marcado en la eternidad por un trono que un día se convertirá en polvo? Herodías quiso ser recordada por su poder, pero fue marcada por su ruina. Juan el Bautista no buscó el poder, pero su historia nunca fue olvidada. Y lo más impresionante, él no anunció su propio nombre, preparó el camino para otro. Porque después de Juan vino Jesús. Mientras Herodes y Herodías desaparecían en el olvido, el nombre de Cristo crecía, atravesaba imperios y cambiaba la historia del mundo. Esta historia nos hace reflexionar. ¿Qué estamos construyendo? ¿Castillos de arena que el tiempo arrastra? ¿O huellas eternas en la vida de quienes nos rodean? Porque un día, todos los nombres serán olvidados, excepto uno. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál es tu visión sobre Herodías? ¿Fue solo una mujer ambiciosa o hay algo más profundo en su historia? Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe amén en los comentarios y compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Dios tiene mucho más que revelar, y no querrás perdértelo. Un gran abrazo, y que Dios te bendiga rica y poderosamente.